Si el pueblo de Israel no hubiera hecho esto por mandamiento, de que a sus niños, a los más pequeños, les enseñaran desde pequeñitos quién era Dios, el Dios que los había sacado, no hubieran tenido este concepto. Incluso, es más, habiéndoles enseñado desde pequeños quién era Dios, cómo actuaba Dios, qué había hecho Dios por el pueblo de Israel. Cuando entran a la tierra prometida, en la cuarta generación ya cada uno hacía lo que bien le parecía, porque habían olvidado a Dios. ¿Podrá pasar esto en la iglesia de Dios, en la amada de Dios, en la esposa de Dios, que se olviden de Dios? Sí. Pablo a los Corintios le dice, me temo que algunos no conocen a Dios. Amén. Así que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como decía mi hermano Gonzalo, no trata de explicar, da por sentado, es un hecho. Dios existe. Ha existido desde la eternidad y nosotros comenzamos a comprender todo este mundo, apenas 60, 70 años que pasamos por este mundo, 80, algunos más llegan, pero pasamos de este mundo. Y Dios no tiene tiempo, es atemporal. Él conoce todo, desde el principio hasta el fin, desde antes de la creación del mundo, hasta el final de los tiempos, hasta la eternidad. Por eso es que nos puede ver en lugares celestiales, sentados con Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso es que Él ya vio, ya sabe, ya vio lo que pasa en aquellos 7 años de gran tribulación, que le esperan a aquellas personas que se quedan, si es que el Señor viene. En el evento tan atacado en el día de hoy, lamentablemente, como es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabía usted que hay personas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia? No creen. El Señor viene por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos. Y Dios atemporal lo ve todo. ¿Está viendo esta reunión? Sí, la está viendo. Desde las 6:30 está aquí el Señor, no, está desde antes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos una primera idea de Dios, el Dios de la Biblia, que es un Dios creador. No hay nada que exista que no sea creado por Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y nada de lo que existe fue hecho sin que Él lo hubiera hecho. Pero hay un misterio más grande todavía. En el mismo versículo 26 de Génesis 1 aparece una frase que nos da de inmediato la idea de algo. Cuando el mismo Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Cuando una persona está sola haciendo algo, no dice hagamos. Es una persona que tiene compañía la que dice hagamos. Es más de una persona la que está hablando aquí. Y esa es otra doctrina también, que tengámoslo claro, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no está, aunque uno la quiera buscar, y tenemos que ser bien claros en esto porque nos gusta decir que somos bíblicos, que nos apegamos a la Biblia, estamos ahí, pero no vamos a encontrar la palabra Trinidad. Es una palabra que ha quedado ahí para nuestra mayor comprensión de cómo podemos entender. Hay personas que han dado ejemplos del trébol, del estado del agua, del huevo, 3 cosas, pero una cosa. Pero la Biblia tampoco pierde tiempo en dar ejemplos de eso, sino que da por hecho nomás.
dice, en el principio creó Dios, y esa palabra que ocupa ahí es Elohim, que significa una pluralidad de personas. Nosotros en el español no lo entendemos porque para nosotros sería raro leer allí, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Porque la Biblia es clara cuando dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Pero la palabra que ocupa allí para uno es la misma palabra que se ocupa en el matrimonio cuando dice, ya serán una sola carne, ya no son más dos, serán uno. Es la misma palabra que se ocupa en el original hebreo, es la misma. Queriendo decir con ello que es más de una persona, pero a la vez es una unidad, es una misma sustancia, un ser. Eclesiastés 12 también nos habla de una palabra que aparece allí, que tiene que ver con la creación, donde dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y también esa palabra en el original está hablando de más de una persona. En el español no lo entendemos así, porque diría, acuérdate de tus creadores. Y entonces ahí tenemos que poner más atención al versículo 26 cuando dice que Dios dijo, hagamos. Hay más de una persona allí. Si bien es un solo Dios, es una deidad, pero hay tres personas. Está Dios el Padre, está Dios el Hijo, está Dios el Espíritu Santo. Que hay personas también que no creen en el Espíritu Santo. ¿Qué haríamos nosotros sin el Espíritu Santo? Nada. El Espíritu Santo fue que el Señor mismo os dejaré otro consolador. Y está con nosotros, en nosotros, el Espíritu Santo. Cuando el pueblo se rebela aquí en la tierra y comienza a armar una torre, la famosa torre de Babel, allá en los desiertos, en los países hoy día de Irak, esa es la ubicación donde esto fue algo real. Génesis 11, versículo 7 dice, ahora pues, descendamos. No dijo Dios, voy a descender. No dijo Dios, descenderé. ¿Cómo dijo Dios? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová. Tenemos entonces que la deidad, la divinidad, es una, pero a la vez es más de una. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Son diferentes ellos. ¿Sabía usted que por esa razón los judíos o israelitas, la religión judía considera el cristianismo como politeísta, como que fueron idólatras por adorar a más de un Dios, entendiendo mal la idea? Lo mismo pasa con la religión musulmana. Piensa que el cristianismo es idólatra por adorar a tres dioses diferentes. No es así. Es una unidad, una deidad, un Dios, pero hay tres personas. En el principio creó Dios, la deidad creó. Pero al mismo tiempo, cuando crean, cuando hacen al hombre, cuando lo crean, dice, hagamos al hombre. Y desde el comienzo también muestra el Espíritu. Dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, vibraba, esa es la palabra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Y nuevamente, y dijo Dios, y cada una de las cosas que Dios creó fue por el poder
de su palabra. Dios entonces es un Dios creador, creador de los cielos y de la tierra, creador del ser humano, de nosotros, los hombres, de la tierra, de todo lo que en ello hay, del mar y de todo lo que en ello hay. Fue Dios el creador. Y se ataca una y otra vez y se le enseña a los niños en los colegios y se enseña en las universidades que todo proviene de la evolución, que nuestro planeta fue origen de choques, de rocas, de casualidades, y que en el día de hoy vamos girando por todos lados y un universo gigantesco, y la Biblia dice que la Tierra no se mueve. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia que la Tierra está fundada sobre columnas. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios creó al hombre. ¿Pero qué nos enseña? Que la Tierra va girando, girando, que venimos del mono, de la evolución, y tienen libros y libros y argumentos, y hay muchos científicos, y por eso es una cosa de fe, porque nosotros no tendremos muchos libros, mucha memoria, mucha ciencia, pero creemos en lo que dice Dios. Y Dios dijo que Él nos creó, que Él creó al hombre. Cuando yo vea la creación, veo y digo, esto lo creó Dios. Dios es un Dios creador. ¿Y por qué se le hace el quite a que Dios sea el creador? Porque si el hombre reconoce que hay un creador, como decía en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Si el hombre reconoce que hay un creador, entonces tiene conciencia de que tiene que darle cuenta a ese creador cuando partamos de este mundo. Hay que dar cuenta porque Él nos creó y tenemos que darle cuenta a ese creador. Y hay una tribu en el sur de Chile y en otras partes del mundo, pero lo más cercano aquí en Chile, que reconocía que había un ser superior, y cuando las personas morían sabían que lo iban a ver al creador de todas las cosas, sabían que lo iban a ver a Él. ¿Qué les enseñó eso? El libro de Romanos, el capítulo 1, nos habla de eso, que la creación misma les enseñó. Pero otras tribus, ¿qué es lo que hicieron? Le dieron culto a la creación antes que al creador, y provocó eso la idolatría. Podemos ver a Dios de alguna manera palpando, dice un texto, está cerca de vosotros. El mismo Señor Jesucristo dio testimonio acerca de cómo es Dios. En el libro de Juan, el capítulo 4. Juan, el capítulo 4, hablándole a una mujer samaritana. Dice Juan 4:24. ¿Cómo es Dios? A la pregunta de cómo es Dios, Dios es espíritu. Lo podemos tocar, lo podemos palpar. ¿Tiene manos Dios? ¿Tiene ojos Dios? La Biblia habla de esto en el Antiguo Testamento. La mano del Señor está sobre mí. Los ojos de Jehová están sobre todo. Pero eso es para que nosotros entendamos a Dios. Pero Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Se ha dicho bastantes veces la palabra necesario, que no puede ser de otra manera. Si la Biblia dice que yo quiero adorar a Dios, tengo que hacerlo en espíritu y en verdad, así tengo que hacerlo, de ninguna otra forma. Hay personas que en su mente y en su corazón sincero están adorando a Dios de una mala manera,
de una manera no bíblica, no escritural, que a Dios no le agrada, aunque ellos así lo piensen, y hagan cosas para agradar a Dios, Dios esto no lo está considerando como bueno, porque Él ya ha dejado en su palabra de cómo es necesario que las personas adoren al Dios Creador, adoren al Dios Supremo, y Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y el espíritu tiene que ver con nuestro ser interior. El mundo trata de cambiar a las personas desde afuera hacia adentro. Que la persona deje el vicio, que la persona deje el pecado, que la persona deje la droga, que la persona deje. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios va de dentro hacia afuera. Primero hace una transformación en el espíritu de la persona y ese espíritu alaba y reconoce al Dios que le ha salvado también y de ahí comienza a cambiar hacia afuera. Significa entonces que Dios no tiene cuerpo, aunque en la antigüedad aparezcan los ojos de Jehová, aunque en el Antiguo Testamento aparezca que la mano del Señor vino sobre mí, es para que las personas entiendan, pero no tiene cuerpo. El mismo Juan, capítulo 1, dice el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo, habíamos leído delante, Gonzalo leyó, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Y el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si las personas vivieron en ese tiempo, cuando el Señor estuvo aquí en este mundo, ellos vieron a Dios pero con un velo. Hubieron personas que Pedro, Juan y Jacobo se les descorrió un poco el velo en el momento del monte de la transfiguración, cuando sus vestidos eran blancos, los vestidos del Señor, y ellos vieron, se descorrió un poquito el velo, pero nadie ha visto a Dios. Nadie en el día de hoy podría decir, vi a Dios, que caería muerto. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, hablando también del Señor Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿cómo es Dios? Es espíritu, Dios es invisible. Y la única imagen que tenemos es el Señor, nuestro Salvador. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, hablando también del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 10. Tú, oh Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Nosotros vemos al Padre fundando la tierra, vemos al Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas, Génesis capítulo 1, y aquí vemos al Señor en el principio fundando la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Se fija cómo la Biblia muestra tres personas y a la vez muestra una persona, una deidad. En Éxodo capítulo 3, cuando vemos la grandeza de Dios como creador y todo lo que Él dice de sí mismo como creador, y vemos a una persona de repente decir muy livianamente: yo no creo en Dios. Y todo lo creado lo atribuye a las casualidades. Si alguien va en una playa desierta, era un ejemplo que leía, una playa desierta o en el mismo desierto, y se encuentra un artefacto mecánico con piezas, con engranajes, lo mínimo que esa persona va a hacer, aunque no conozca qué es lo que está allí, lo que ha encontrado, lo va a mirar y va a pensar que detrás de eso hay un creador, lo mínimo. Y nosotros, cuando observamos la creación, podemos ver, considerar que hay algo detrás, hay un creador. La naturaleza misma nos enseña eso, nuestra conciencia nos enseña eso. Hay algo en nuestro ser que hace mirar de repente la creación, el cielo, las estrellas, y tiene que considerar que hay un creador. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros el yo soy. Yo soy el autoexistente, el siempre existente, el que no depende de nadie ni de nada para existir. Es el Dios que envió a Moisés. Y esa frase, el yo soy, no nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y varias veces Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Es el Señor también atribuyendo allí cosas de Dios a Él mismo, porque Él es Dios. Un Dios, tres personas. Y el nombre de Él, el que aparece aquí, yo soy el que soy, era un nombre con el cual no se había presentado antes. Era un nombre que se presentó aquí por primera vez. Y en los libros o en internet ahora se puede encontrar lo que se llama el tetra, son 4 letras. No voy a arriesgarme a enredarme el título que tiene. Son 4 letras. Idioma hebreo. 4 letras. Y ese es el nombre de Dios. ¿Tiene nombre Dios? Ese es el nombre con el que se presenta allí. Y esas letras en el original, traspasadas al español, dieron el origen a lo que tenemos en nuestras Biblias como Jehová. Pero este nombre, así que Dios es creador, Dios es uno, pero a la vez son tres personas de la deidad, de la divinidad, y aquí vemos que tiene un nombre, es una persona. Nosotros mismos somos responsables y culpables del hecho de poner a Dios
muy lejos, casi inalcanzable. Pero Dios quiere que sea conocido Él como una persona alcanzable, una persona cercana, y como una persona que le podamos hablar a través de la oración, que Él nos pueda hablar a través de la lectura de su palabra. Es una persona, igual como nos conocemos nosotros, conocemos a una persona y hay un momento en que le conocimos a esa persona. Y después viene una relación con esa persona. ¿Y cómo, de qué depende que esa relación sea buena o mala? Puede conocer a alguien le presenta a otra persona y después no la ve nunca más. ¿Podríamos decir que ahí hay una relación de amistad, por ejemplo? ¿O habría una relación cercana? De ninguna manera. Pero si después de haber conocido a alguien hay comunicación, se habla, se conversa, hay temas afines, uno podría decir, tengo una buena relación con esa persona. Y Dios quiere presentarse así, cercano, que si tenemos un problema, le digamos a Él en oración, porque Él puede ayudarnos, porque Él es todopoderoso, que es uno de los atributos que tiene también Él. Vamos a leer en Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Versículo 25. Son palabras del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le agradó presentarse de esa forma cercana al ser humano. Esto era lo que les escandalizaba a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de la época del Señor. Les escandalizaba que Él se refiriera y tuviera esta relación con el Señor, con el Dios que ahí mismo Él dice, Señor del cielo y de la tierra, era el Todopoderoso, y Él le decía Padre, Padre. Era un escándalo para el pueblo judío escuchar a una persona que lo habían visto allí con ellos decirle al Dios Todopoderoso, decirle Padre, porque eso significaba una relación íntima, una relación cercana, una relación de confianza. Y esa es la relación que Dios, el Dios poderoso, el Dios Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano de toda la creación, quiere tener con nosotros. Imagínense si nosotros aprovecháramos esta instancia de tener este compañerismo, de tener esta cercanía y de decirle Padre, de ir a Él en oración con nuestras dudas, con nuestros fracasos, con nuestras penas, con nuestras alegrías también. Dios es un Dios creador. Dios es espíritu y Dios tiene un nombre, así como hemos visto el nombre que le fue mostrado a Moisés y el nombre que el Señor nos mostró a nosotros como Padre. Una relación de intimidad, de cercanía, de confianza para Dios, decirle Padre. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Es un texto bastante conocido y que solamente ese texto echa por tierra varias doctrinas falsas. Muchas doctrinas falsas. Hay miles de personas siguiendo corrientes ideológicas humanas y
y que solo este texto echa por tierra sus creencias. Dice primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿A quién se está refiriendo el texto? Solamente con el lenguaje, con la forma de expresar que tiene el apóstol aquí. ¿A quién se está refiriendo cuando él dice porque hay un solo Dios? Se está refiriendo a la persona del Señor Jesucristo como hombre. Por eso en otros pasajes se le llama el pontífice, el que hace un puente entre Dios y los hombres. Y a él se le menciona como Dios, pero al mismo tiempo dice que es el mediador entre Dios y los hombres. Es el mediador entre Dios, y el texto al mismo tiempo dice que hay un solo Dios, que es Jesucristo hombre. La unidad de la divinidad, la unidad de la deidad, y al mismo tiempo las tres personas de la deidad, la Trinidad. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Hay alguna persona aquí que esté buscando a Dios por un medio, por una intercesora, por intercesores que no sean Dios, que no sean el Señor Jesucristo? Está errado el camino según la Biblia. Cualquier persona que esté buscando a Dios por otro medio, este texto dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vemos nuevamente la unidad de Dios y al mismo tiempo la Trinidad. Y cuando se bautizan los hermanos, se han bautizado los hermanos aquí, se les bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos nuevamente la Trinidad. Tres personas de la deidad. Y cuando el Señor Jesucristo se estaba bautizando en el río Jordán, también Él está en el río Jordán, la persona del Hijo, Dios encarnado, el Señor Jesucristo, está en el río con Juan el Bautista. De los cielos se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Las tres personas en el mismo instante, en el mismo tiempo, pero es Dios. Unidad y a la vez tres personas. El último punto es los atributos de Dios, y ya hemos tocado algunos. La omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios. Dios, el Dios eterno, inmutable. Dios es santo, Dios es justo y Dios es amor. Al principio decía yo que se le da mucho énfasis al Dios es amor. Dios es amor, y eso es verdad. Y el texto más conocido, obviamente, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, la otra persona de la divinidad, el Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está Dios y vemos al Hijo. ¿Y cómo son las personas convertidas al Señor cuando se les predica el Evangelio? Dice la Escritura que el Espíritu Santo, el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Las tres personas de la deidad trabajando en la obra redentora, en la obra salvadora. El Padre enviando a su Hijo, el Hijo muriendo en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Jeremías capítulo 23. Jeremías, el capítulo 23.
versículo 24. Dice Jeremías 23, 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. Y no Dios de muy lejos. Versículo 24. ¿Ocultará alguno? Dice Jehová. En escondrijos que yo no le vea. ¿No lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Hay algún lugar donde el hombre se pueda esconder? El salmista dice, si fuera tal lugar, allí estarías tú. No se puede esconder nadie de Dios, de la presencia de Dios. Y eso tiene que ver también para los creyentes. Cada cosa que hemos hecho, cada cosa que hagamos, podemos escondernos de los hermanos, podemos escondernos de los familiares, pero el Señor estaba ahí con nosotros cuando cometimos algún pecado, cuando andábamos en algún mal lugar, cuando en vez de estar en la congregación estábamos en otro lugar no conveniente. El Señor estaba con nosotros, aunque no lo hayamos publicado en Facebook, aunque no esté publicado en alguna red social. Dios estuvo allí con nosotros. Él está en todo lugar. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Por eso decía el texto que los ojos de Jehová están sobre todos. Dice el versículo en Proverbios 15, versículo 3. Proverbios 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Mirando a los malos y a los buenos. Podemos pensar nosotros, ¿por qué Dios tendría que estar mirando a los malos? En el día del juicio va a ser aclarado todo esto. Van a ser abiertos los libros, van a ser abiertos cada cosa que el ser humano haya hecho, y ahí va a estar escrito. Y la persona le da la impresión que ella misma va a reconocer que merece ser condenado, porque ahí va a estar todo, día a día. Si el ser humano ha sido capaz, cuando juzga a alguien, de mostrar videos, mostrar audio, mostrar evidencias para condenar a una persona, ¿cuánto más nuestro Dios? Tal día, tal fecha, a tal hora, tú estabas haciendo esto y pensaba que estabas solo. Pero ahí estaba yo, mirando, observando, anotando en el libro. Para los malos. Y los buenos, los justos, los creyentes, también tenemos que dar cuenta de lo que hayamos hecho desde el día de nuestra conversión hasta el día del arrebatamiento o de nuestra muerte. Otro atributo más es la omnipotencia. Él tiene todo poder, creando el universo. Mateo capítulo 19. No somos producto de la evolución, no somos producto de las casualidades, y de hecho hay miles de estudios que dicen esto, pero la Biblia dice que Dios nos creó. Mateo 19, 26 dijo, el contexto era de un joven rico, la riqueza. Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible,
Mas para Dios todo es posible. Y yo hago la pregunta en este atributo de la omnipotencia: ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? ¿Tenemos algún imposible nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente? Yo tengo algunos. Cosas que humanamente yo digo, esto es imposible. Pero confío y tengo fe que Dios lo puede hacer. Porque Dios lo ha hecho en otras ocasiones conmigo. Entonces yo pregunto, ¿tienes fe que Dios puede hacer algo en tu vida? Un milagro en la circunstancia que estás pasando, que tú digas, es imposible. Y el texto aquí en la Biblia, podemos ver todas las traducciones, podemos ver el original y va a decir lo mismo. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios abrió el mar rojo, lo abrió. Uno lo cree, uno dice, sí lo creo. Pero párese al frente del mar, al frente de la playa, vea el agua, obsérvela. Se abrió, ese agua se abrió y abrió un camino por donde pasó un ejército. Y algunas personas que quieren dar una explicación científica hablan de que era un mar figurado, que se refería a otra cosa. Y un niño, imagínese un niño, cuando se le está contando esto, se ríe, se le pregunta ¿por qué se sonríe? Dice, porque es más grande el poder de Dios entonces, porque si era un mar de juncos, y eso era lo que le estaba enseñando el profesor, que si era un mar de juncos es más grande el poder de Dios, porque entonces todo el ejército de Faraón se ahogó en un mar de juncos. Quieren tratar de arreglar, pero la Biblia dice lo que dice. El mar se abrió, Pedro caminó en el agua, las murallas de Jericó se cayeron sin levantar una espada, se cayeron por fe. El río Jordán se abrió, quedó, el agua venía de arriba y el agua se detuvo aquí y dejó pasar al pueblo de Israel. Josué pidió que el sol se detuviera y el sol se detuvo. Un rey pidió una señal y el sol retrocedió unos grados para darle una señal al cielo. Son cosas imposibles en nuestro sistema, mas para Dios todo es posible. La Virgen concebirá. De ahí vino nuestro Salvador, era algo imposible y sucedió. ¿Hay algo imposible en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, que digamos esto es imposible? Miro a mi alrededor y veo mi familia y digo, nunca, jamás se van a convertir al Señor. Es algo imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. No nos cansemos de orar por ellos. Es imposible que sea sanado de una enfermedad porque el doctor me dijo esto, el otro doctor me dijo esto otro. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Tiene más peso la palabra de un hombre que la palabra de Dios? Es cosa de fe, es cosa de fe. Dios es eterno. Salmo 90. Versículo 2. Salmo 90, versículo 2. No me quiero quedar con un pensamiento. Varias veces escuché que era imposible que me pusiera de pie, porque cuando se corta la médula en el cuello es imposible. Si no hay médula no puede haber movimiento, no puede caminar la persona. Era palabra de hombre. Cuando la iglesia oró, cuando los hermanos oraban, cuando hacían mi clamor a Dios, y Dios respondió y apareció médula.
donde no había médula. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Hay un milagro que pueda ser imposible para Dios? Sé del caso cercano de un amigo de juventud, se aplastó con la tosca, las costillas, los pulmones, todo destrozado. Y hoy día anda caminando por esta ciudad, no es lejano, pero no es salvo todavía. No tiene que ver una cosa con la otra. Dios es misericordioso, hace como quiere, pero Dios los sanó, pero él todavía no ha sido salvo. 10 leprosos fueron donde el Señor, los sanó a los 10, uno solo volvió, y ese se llevó la salvación. Dice el Salmo 90, versículo 2, antes que naciesen los montes y formás la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, el Señor es eterno. Y llegamos a la hora, me queda el atributo de Dios que es inmutable. Lo sabemos, la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Él lo que dijo ayer no lo va a cambiar hoy día, porque yo soy el Señor, no cambio. Dice Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Y la santidad de Dios, sabemos ese atributo, y nos invita a nosotros también a ser santos, porque Él es santo. Es un atributo también de Dios. El que Dios sea justo y el que Dios sea amor van unidos. Por su justicia tiene que castigar al hombre, porque no tendrá por inocente al culpable, pero por su amor envía a su Hijo amado a este mundo para que Él sea castigado en la cruz por el pecador, la obra de sustitución. ¿Quién es Dios? ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Sabemos quién es Dios? Todas las cosas que tenemos en nuestra mente serán las cosas que la Biblia dice de Dios. Es una reflexión.